¿Usted qué piensa de la transición energética y qué debería uno tener en cuenta? La demanda de energía en el planeta está creciendo muy por encima de lo que decían las predicciones. ¿Qué cree usted que deberíamos hacer para concientizar? Tenemos que dejar la ideología a un lado y entender que estos son temas que sobre todo se tienen que analizar desde el punto de vista técnico. ¿Qué hacer y qué tranquilidad darle a la gente con lo que está sucediendo hoy en día con el tema del gas? El próximo año vamos para una proporción muy significativa de tener que cubrir el faltante o ese saldo en rojo con importaciones que nos salen mucho más costosas. Tenemos como enmendar la plana, cambiar de curso y superar un bache. Esto tiene que ser sobre todo un propósito de país. En Grupo es Mejor, el video podcast del Grupo Energía Bogotá. Conoce todo lo relacionado con el sector energético, la sostenibilidad y cómo el trabajo en equipo impulsa el futuro de la energía y el desarrollo del país. En Grupo es Mejor. Hola, bienvenidos una vez más a un episodio de nuestro video podcast del Grupo Energía Bogotá en Grupo es Mejor. Hoy tenemos un invitado muy especial, se trata de Ricardo Ávila. Ricardo Ávila, pues ustedes lo conocen, ha sido profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, miembro de diferentes juntas directivas, pues todo lo hemos conocido porque ha sido columnista del Tiempo, mejor dicho, periodista del Tiempo, director de portafolio y hoy en día es miembro de la Junta Directiva del Grupo Energía Bogotá. Ricardo, ¿cómo me le ha ido? ¿Y dónde lo encuentro hoy? ¿En Colombia? ¿En qué parte está? No, estoy en Bogotá y disfrutando de este maravilloso clima de nuestra capital. Está bastante frío, un clima muy bogotano. Bueno, Ricardo, hace tiempo yo quería que usted nos acompañara en este video podcast del Grupo Energía Bogotá precisamente para hablar de esos temas de energía y gas. Recientemente la última columna que le vi fue la publicada sobre el tema de Ecopetrol, pero no me voy a referir tanto a ese tema de Ecopetrol, sino al tema como tal del gas y esos últimos pues anuncios, pero también las últimas noticias que pues nos han dejado como pensando sobre la seguridad energética del país. Si no estoy mal, hace un año, y ahí lo vamos a mostrar en pantalla, usted también escribía una columna sobre la seguridad energética y especialmente sobre los temas de la transmisión de energía. Ya son dos temas que nos ponen como a pensar. Estamos hablando de que la transmisión de energía pues nos puede poner como en el limbo en estos temas de seguridad energética, pero también los temas del gas nos dejan bastante preocupados. Usted que es un experto en la materia, ¿cómo está viendo esto? Y más usted como miembro de una junta directiva como el Grupo Energía Bogotá, ¿qué deberíamos analizar o qué deberíamos pensar con todos estos anuncios y noticias que estamos viendo en el sector? Pues yo creo que la expresión de que hay preocupación es absolutamente justificada, porque evidentemente si hay urgencias en muchos frentes relacionados con la energía, tiene que ver con el tema de esa pérdida de autosuficiencia en materia de gas, con las señales que se vienen dando que son inquietantes, con el tema de el balance cada vez más estrecho entre oferta y demanda de electricidad, con los precios de botella que hay para la ejecución de proyectos en Colombia y que en el caso particular de Bogotá pues han hecho que la construcción de las redes de distribución que son indispensables haya con una más Coelho Prado. Y esos son tan solo algunos de los platos que están ahí, pues para no mencionar pues todos los desafíos de mediano y largo plazo en un sector que también está cambiando a pasos agigantados. O sea que este tema lo tenemos que tener en el radar, solamente desde el punto de vista de la economía, sino incluso desde el punto de vista del ciudadano, porque en la medida que las cosas no salgan bien, pues las personas se van a ver afectadas, tanto a nivel familiar como a nivel del oficio que desempeñan o del trabajo que ocupan. Hace poco nosotros teníamos aquí en nuestro video podcast en Grupo es Mejor un invitado y es Tomás González y él nos hacía como un balance frente a los temas de la transición energética y él lo que pues más se preguntaba y reflexionaba es cuando hablamos de transición energética no quiere decir que solamente podamos hablar de combustibles 100% limpios o que las energías renovables es simplemente hablar de energía eléctrica, sino que para hacer una transición energética sana, pues tenemos que pensar en algunos combustibles que son de transición. En este caso, pues es el caso del gas.
tema al que a veces uno dice, bueno, pues si se está hablando de que el gas es un energético de transición y este energético pues está desapareciendo y a veces vemos como que no, solamente hablamos de energías limpias. ¿Usted qué piensa de la transición energética y qué debería uno tener en cuenta, sobre todo en un país como Colombia, en donde pues aquí varios invitados han recalcado de que no podemos hacer una transición energética a la europea, sino que hay que hacer una transición energética a la colombiana con todos, digamos, los combustibles disponibles que tenemos en la cadena? Bueno, yo creo en primer lugar que la mejor manera de hacer la transición energética es desde un punto de vista de fortaleza en los diferentes eslabones de la cadena. Y lo que estamos haciendo es algo que va en contravía de esa afirmación, y es debilitar una serie de eslabones y pretender que el país va a hacer la transición energética como por arte de magia y enviamos las señales equivocadas. Entonces corremos el riesgo ni siquiera de hacer una transición hacia adelante, sino de hacer una transición hacia atrás. Y eso es a mí lo que más me inquieta. Obviamente lo que uno ve en el mundo, efectivamente, es que este proceso de transición energética, particularmente hacia el uso de fuentes más limpias, es una realidad. Pues basta ver lo que se agregó en capacidad instalada en materia de generación de electricidad el año pasado, superó a las fuentes tradicionales, pero al mismo tiempo hay una verdad absolutamente indisputable, que es el hecho de que la demanda de energía en el planeta está creciendo muy por encima de lo que decían las predicciones, entre otros motivos porque, por ejemplo, el surgimiento de la inteligencia artificial pues está creando nuevas fuentes o nuevos. Necesidades. Pues para dar un dato sencillo, según la Agencia Internacional de Energía entre 2025 y 2030, el consumo adicional de energía tan solo por la inteligencia artificial va a ser equivalente a lo que consume hoy en día el Japón, que es la tercera economía más grande del mundo. Entonces, pues estamos hablando de unas magnitudes realmente grandes. Entonces, pues hoy en día, pues en el último CERAWeek, que es como el gran evento de la energía mundial que se revisa todos los años en Houston, pues ya no se hablaba ni siquiera de transición energética, sino de agregación energética. Es decir, que todas las fuentes van a estar ahí y que lo que hay es que ir sumando. Y en el caso de Colombia eso es absolutamente válido. Nosotros no tenemos por qué cerrarle la puerta de entrada a una serie de fuentes, con las cuales incluso podríamos tener ventajas comparativas a cambio de otras, cuando realmente lo que tenemos es un cuello de botella muy significativo en el corto plazo en materia de oferta, y en el largo, pues todavía nos falta hacer la tarea bien hecha para ser competitivos en este plan. Precisamente cuando usted habla de todos estos puntos de agregación energética y pues hablaba de lo que ocurrió en CERAWeek, incluso acá tuvimos la oportunidad de hablar de esos empleos del futuro que se hablaron tanto allá. O sea, no estamos hablando ni siquiera de solo los data centers, sino de toda la energía que se necesita pues para lo que se viene con la inteligencia artificial y demás. Me voy a poner como un caso específico, y es el tema de Bogotá. Por ejemplo, en Bogotá, pues usted bien lo sabe que ha habido problemas para los proyectos de transmisión de energía, sobre todo porque hay muchos que están paralizados porque hay unas torres que no se han podido construir, Norte y Sogamoso, no es secreto para nadie. Aquí desde el Grupo Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, el presidente, pues ha advertido de esa necesidad de que esos proyectos salgan adelante para que no vayamos a tener un déficit de energía más o menos a finales del 2026 o incluso en el 2027 mucho mayor. ¿Qué cree usted que deberíamos hacer para concientizar o para que pues la gente tuviera en cuenta, venga, es que si yo no quiero que me pase una torre, que es lo que no quiero que me construyan, pero al final yo necesito esa energía porque necesito cargar el celular, al final hay unas construcciones que se están haciendo para el desarrollo de la Sabana, viene el metro, el Regiotram, todos esos proyectos al final son fuentes, son fuentes de consumo, pero se necesitan esas fuentes de energía que hoy realmente no están disponibles. ¿Cómo ve usted eso y cuál debería ser como ese camino que pues debemos tomar también de conciencia entre los ciudadanos para que eso se pueda también como destrabar? Porque pues hoy en día usted me habla de varios problemas. Uno, por un lado, pues tenemos como algunas políticas que están bastante enredadas, usted lo mencionaba al principio de esta conversación, pero también hay un problema también de entendimiento de esas necesidades energéticas, y creo que no somos plenamente conscientes de toda esa transición al consumo que estamos teniendo. O sea, cada uno de nosotros consume más energía. O
sea, consume más energía todos los días desde que nos levantamos, estamos consumiendo energía porque no podemos vivir sin estos aparatos, estamos conectados todo el día y pues ya no es como antes que uno, digamos, por ejemplo, no estaba viendo el celular todo el tiempo, sino que antes tiene que cargar incluso baterías y tiene que estar conectándolas pues para poder salir con su trabajo. ¿Cómo ve usted, digamos eso? ¿Qué deberíamos? O sea, digamos, mi gran inquietud siempre en estos temas es que tenemos que dejar la ideología a un lado y entender que estos son temas que tienen, sobre todo, se tienen que analizar desde el punto de vista técnico y desde lo que muestran los datos y opina la gente que sabe que ha trabajado en el sector. Entonces, esto no es un tema que tenga una bandera particular, sino que finalmente el acceso a la energía es una necesidad vital para las personas. Y en ese sentido, lo que hay que asegurarse de que haya, de que exista de manera apropiada, de manera sostenible y de manera económicamente competitiva para que eso suceda y las sociedades prosperan. Lamentablemente ese no ha sido el caso. Entonces, de lo que necesitamos recuperar, por ejemplo, es volver a que sean quienes saben del asunto los que nos den un diagnóstico. Esto no puede ser una bandera política. Esto tiene que ser, sobre todo, un propósito de país. Los más son los profesionales los encaminados a hablar del asunto, entre otras para que se tomen las decisiones adecuadas y se den las señales correctas en materia de atracción de inversión. De lo que no cabe duda es de que el país necesita hacer en este esfuerzo, en este tema, un esfuerzo muy significativo. No lo está haciendo y corremos el riesgo de pagar las consecuencias por cuenta de esa situación. ¿Se puede atraer inversión sin una planificación energética eficiente? La respuesta, creo que... No, obviamente la respuesta es no, pero tampoco, no solo es eso, sino adicionalmente hay que dar las señales correctas para que esa inversión tenga unos elementos de certidumbre mínimos y se comprometa a concretarse. ¿Y qué señales concretas, por ejemplo? O sea, ¿qué señales? Reglas de juego estables, buenas instituciones, un panorama de largo plazo, porque finalmente los proyectos en este sector son proyectos que demandan una gran inversión de capital, pero que necesitan sobre todo reglas estables porque frente a otras opciones la rentabilidad en general de este sector tiende a ser relativamente menor. La ventaja es que es continuo en el tiempo, pero para que eso suceda, cada vez más el inversionista tiene que tener la garantía de que efectivamente van a estar dadas las condiciones para recuperar su inversión. De lo contrario, si vivimos en el mundo en el cual no sabemos a qué atenernos, pues eso va a ser muy difícil y ese es el peor escenario. Digamos que Colombia ya en otras épocas paró las consecuencias de cometer errores en este frente y no tenemos cómo darnos el lujo de volver a equivocarnos. ¿Cómo cree usted, digamos, por ejemplo, que estemos competitivamente cuando estamos hablando incluso de esas reglas con otros países comparativamente en la región? O sea, pues no sé, yéndonos un poquito incluso en los países donde tenemos como Grupo Energía un poquito de injerencia, Brasil, Perú, otros países, usted que ha sido tan estudioso de ese tema, ¿cómo ve esas reglas? O sea, aquí hablamos de reglas claras y hablamos de una institucionalidad que se tiene que dar y pues que debería darse para poder que haya, digamos, competencia entre algunos inversionistas que quieran estar. Pero es que al final ni siquiera uno puede hablar de competencia porque muchos ni quieren invertir, pues porque no hay reglas claras y hay una institucionalidad que de pronto no le está dando esas garantías. Bueno, el problema fundamental, claro, es un tema de corto plazo que eventualmente se puede superar, pero lo que no hay es claridad sobre la permanencia de las reglas del juego. Hoy en día son mucho más amenazas que certezas en el sentido que se están cambiando esas reglas. Pero pues digamos, los ejemplos son obvios en el tema de la energía. Uno es lo que ha pasado con la Comisión de Regulación de Energía y Gas, pues que es finalmente dentro del modelo que se definió después del racionamiento del año 92, pues era de alguna manera el gran faro que decía hacia dónde debía ir el país. Y tanto ahí ven el tema de los comisionados, hemos vuelto a ver en tiempos recientes que otra vez se le quiere meter otros elementos, básicamente con la idea de abrir el compás a diferentes sectores de la sociedad, cuando esto es un tema de técnico. Uh-huh. ¿Sí?
sea, invitar a los profesionales no es un tema, a los especialistas no es un tema de falta de democracia. Es como decir que si hay que para temas médicos, entonces cualquiera puede ser médico sin haber estudiado. No, esto no es un tema de restricción. Hay que contar con eso a los que saben, pero si uno, por supuesto, cree que es antidemocrático, no dejar entrar a ciertos sectores de la sociedad a cargos que son eminentemente técnicos, pues el mensaje es nefasto y eso crea incertidumbre. O el otro tema tiene que ver con lo de las tarifas, ¿sí? Toda la discusión sobre las tarifas del gas, toda la discusión sobre las tarifas de energía eléctrica, un día señales absolutamente contradictorias que llevan a las personas a preguntarse, bueno, entonces, o sea, ¿Colombia es un riesgo que vale la pena correr o no? Y eso, la verdad, más allá de que en todas partes, en donde, por ejemplo, que era con Energía de Bogotá, por supuesto que hay discusiones permanentes con los reguladores, es completamente distinto frente a la sensación de que en el caso concretamente colombiano, la estructura del sistema está en riesgo. Ujú. Ese riesgo puede ser superado, todavía es muy temprano, pero tan solo la posibilidad de que este riesgo genera muchos interrogantes. ¿Cómo ve usted el caso de una posible reforma a la ley 142 que tanto pues se ha anunciado, esta ley de servicios públicos? Usted me habla de temas institucionales y de ciertas garantías que se deben tener. En lo legislativo, obviamente, se tienen que tener unas garantías, pero cuando hablamos pues, el gobierno también ha planteado algunas reformas en los temas de tarifas, etcétera. ¿Cree usted que el tema es de hacer una reforma o el tema es de aplicar una ley que existe hace tanto tiempo, que solucionó unos problemas del pasado en Colombia, pues hablemos incluso antes del apagón que fue tan famoso en los 90? ¿O cree usted que el tema es aplicabilidad? Es decir, o uno hace una reforma o hace que lo que está se aplique bien. ¿Qué cree usted que debería suceder pues para llegar de pronto como en algunos consensos? Pues digamos que en abstracto es mejor que la ley se aplique bien, pero por supuesto al mismo tiempo pues es clarísimo que las leyes no están escritas en piedra, en el sentido de que por supuesto que todo esquema es susceptible de reformarse y de reformarse de manera positiva. Entonces yo no me niego per se a que se examine el tema de reformar pues la ley de servicios públicos, pero una vez más. No es el qué, sino es el cómo. Podrá decir que hablando ya de manera totalmente puntual, veo cero ambiente político y cero, o pues digo, nada tiene realmente en la vida cero probabilidades, pero muy bajas probabilidades de que esto llegue a salir adelante. Pero si hablamos de una manera de cómo no hacer estos procesos, el que hemos vivido en estos últimos meses es emblemático en el sentido de que por ahí no es. Por ahí no es y por dónde debería ser. O sea, ¿qué deberíamos de verdad nosotros como empresas? En primer lugar, lo primero que tiene que hacerse es un tema en el cual intervengan mucho más el tema profesional o el tema técnico que el tema ideológico. Y en segundo lugar, en el cual haya un proceso en el cual haya muchas más discusiones con diferentes interventores o eslabones del sistema. ¿Sí? Hoy en día, por supuesto, o sea, si se hace la pregunta y se juega que este es un tema del cual caer en las garras del populismo es absolutamente sencillo. Si uno cree que es que esto se trata de salir a la gente y decirle, ¿usted cree que su recibo de energía debería ser más barato? Pues es absolutamente eh, pues, absurdo. Obviamente la gente va a Sí. decir, Sí, nadie le va a decir si le digo quiere que le baje su tarifa de energía, pues inmediatamente uno dice, esto es para el bolsillo, pues yo quiero que me baje. pero el proceso, pues se trata es de tener una estructura sólida que aguante durante muchas décadas y que tenga la capacidad de adaptarse a sabiendas de que estamos en un proceso de cambio tecnológico absolutamente fundamental. Yo no tengo dudas de que la transición energética va a seguir haciendo carrera en el mundo. No tengo duda de que la ventana de manera gradual se va a cerrar para los combustibles fósiles, pero tampoco tengo duda de que ese es un proceso que va a tomar décadas. Esto no va a pasar mañana. Yo lo que veo es que
en algún momento se pensó con el deseo y entonces, por ejemplo, las grandes Ujú. fábricas de automóviles dijeron que iban a suspender la producción de motores a gasolina en la próxima década y todas están revisando esas cifras. La predicción de que el consumo de carbón en el mundo iba prácticamente a desaparecer a comienzos de la próxima década no se ve en absoluto que eso vaya a ser así. El pronóstico de que íbamos a llegar al punto más alto de la demanda de petróleo no se ve así en el corto plazo. Entonces, todos esos elementos pues hacen que cuando tengamos la discusión como sociedad, tengamos que escuchar a los que saben. Es decir, hacer una transición energética, como la llama el mismo gobierno, justa, pero paso a paso. O sea, acá no podemos dejar de depender de la noche a la mañana de los combustibles fósiles. No puede clamar sobre todo porque es que la transición energética no se hace con discurso. Ujú. ¿Eh? O sea, con discursos uno puede pintar el mundo como quiera, el problema es llevarlo a cabo. ¿Eh? Y para llevarlo a cabo, por supuesto, Colombia tiene unas inmensas posibilidades, tan solo sin ampliar el espectro a otras tecnologías, tan solo el tema solar y eólico, pero también es un país en donde es muy complejo sacar adelante los proyectos. Entonces, lo que tenemos es un cortocircuito enorme entre el discurso y la realidad. Y mientras tanto, pues la gente sigue necesitando acceso a un buen servicio de energía que sea competitivo en precios y que sea confiable. Y lamentablemente, esa tendencia que estamos viendo es que vamos en reversa y no necesariamente avanzar. Y sobre todo que para un servicio competitivo y confiable, pues hay que tener una estabilidad económica para que las empresas inviertan, ¿no? Pues, o sea, para garantizar ese servicio. Y ahí volvemos de nuevo al tema de las reglas de juego y el tema de las condiciones para operar. Aparte, por supuesto que hay que hacer de todas maneras reformas importantes, porque efectivamente en Colombia los proyectos toman mucho tiempo y el tema regulatorio, el tema de comunidades, el Ujú. tema de consulta, se está llevando una proporción muy elevada de los costos de una iniciativa. Y todo eso finalmente se acaba pagando. ¿Eh? Todo eso finalmente se acaba reflejando en el costo que pagan los usuarios. Y evidentemente hay algo que no estamos haciendo bien, aún si superáramos estos elementos de incertidumbre tan malignos que vemos hoy en día. Ejemplo, aquí pues me llega como a la mente el tema de las consultas con colectoras. Fueron 236 consultas y siguen más. O sea, no hemos parado porque ahorita se están haciendo, se agregaron otras. O el ejemplo típico de cualquier iniciativa en el terreno, el cual cuando se comienzan a hacer, se le pide al Ministerio del Interior cuántas comunidades hay en la zona. El ministerio las identifica y cuando se comienzan a hacer las obras aparecen comunidades de la noche a la mañana y se les da, y entonces esto se ha vuelto lamentablemente en algunos casos, pues un estilo de vida que raya en el chantaje para que las obras se puedan hacer. O sea, entendiendo, por supuesto, que Colombia, sobre todo en las áreas periféricas, es un estado que incumple con sus obligaciones y que cuando llega alguien que se ve como que puede suplir esas necesidades, se le pasa una lista de peticiones inmensa, aún simpatizando con las demandas que puede tener gente que tradicionalmente ha estado olvidada y relegada a un segundo plano por un Estado que sigue siendo muy centralista. Pues el problema es que en el caso extremo, lo que acabamos viendo es que las obras no se hacen, como ha pasado con el desarrollo eólico de La Guajira, que sigue siendo mucho más una promesa que una realidad, aún teniendo condiciones geográficas excepcionales. Para ir cerrando, no lo puedo dejar ir sin preguntarle sobre el tema del gas. Usted ha escrito también recientemente sobre esto, cómo ver lo último que pasó con SPEC. Bueno, todo esto que ocurrió en las últimas semanas, lo hablaba, yo digo coloquialmente acá, incluso cuando uno lo habla en la casa, nadie pensó que el gas se nos fuera a acabar. O sea, cuando hicimos como esa transición todos, porque pues antes teníamos la estufa eléctrica y cuando hicimos esa transición al gas y hoy pues yo creo que en su casa, en mi casa, en la casa de la mayoría, pues todos utilizamos gas. ¿Qué hacer y qué tranquilidad darle a la gente con lo que está sucediendo hoy en día con el tema del gas? Pues en primer lugar, que es absurdo que un país que tiene un potencial tan grande en materia de gas natural esté teniendo que importar de manera creciente sus faltantes. El próximo año vamos para una proporción muy significativa de tener que cubrir
el faltante o ese saldo en rojo con importaciones que nos salen mucho más costosas. ¿eh? Entonces, es claro que en aguas profundas del Mar Caribe tenemos yacimientos, pero adicionalmente tenemos yacimientos dentro del territorio continental que no se han podido explotar porque obviamente parte del problema es que habría que hacer uso del fracking, técnica que es utilizada en varios países que frente a todos los temores que habían surgido en la práctica, lo que se ve es que los impactos y menos con el uso del avance tecnológico que se ha incorporado son mucho menos o son muy manejables. A pesar de eso, pues estamos resignados a una creciente inseguridad energética. Y una vez más, eso también trae un costo adicional que vamos a pagar los que somos usuarios, En el bolsillo. tanto en el ámbito residencial como las industrias, que aparte de todo, como lo demostró lo sucedido con SPEC hace poco, pues quiere decir que particularmente el campo industrial, pues ya no hay certeza en el suministro de ese gas y está enviándose una señal de que hay que buscar fuentes alternativas en lugar de ese combustible para seguir operando. Entonces, estamos haciéndolo mal. Sí, es preocupante. Realmente mal. Pues con esta conclusión que pues terminamos acá un poco pesimistas, Ricardo, pero le voy a decir y me encanta y le agradezco que ha sido sin tapujos esta entrevista, o sea, usted acá nos ha hablado sinceramente y como es. Usted que ha sido miembro de muchas juntas directivas, porque pues ahorita, y yo aclaro acá para los que pues nos ven y nos siguen, usted es miembro de la junta directiva hoy en día del Grupo Energía Bogotá, pero usted ha sido miembro de muchas juntas directivas y principalmente usted ha sido periodista, o sea, ha sido periodista de calle donde ha ido a investigar, le ha hecho seguimiento a esto. ¿Había usted o ha visto usted una situación más compleja para la seguridad energética en Colombia que esta que estamos viviendo? Pues en estas últimas décadas, no, pues, obviamente yo tengo ya los años suficientes para recordar aquellas épocas en las cuales no teníamos, habíamos perdido la autosuficiencia en materia de gas, que es relativamente pues reciente de unas pocas décadas o ciertas, y adicionalmente que pues también en petróleo pintábamos muy mal. Yo recuerdo cuando se produjo esa gran transformación y comenzamos a dar un giro a comienzos de los 70, pero por supuesto que me inquieta mucho lo que está pasando. La buena noticia, hablabas del tema del tono pesimista, digamos, tenemos cómo salir de esto. A mí lo que me da coraje cuando yo leo la realidad no es porque estén sucediendo cosas que no son positivas, sino porque no deberíamos estar donde estamos. Si hubiéramos hecho la tarea bien hecha, si no le hubiéramos metido de ideología a este tema, por supuesto que habríamos aprovechado las oportunidades que se nos han venido yendo. Entonces, esa es un poco la lección. Tenemos como enmendar la plana, cambiar de curso y superar un bache pues que habría sido indeseable, pero que lo podemos superar sin duda alguna. Pues no, muchísimas gracias. Me gusta esa frase de cierre. Terminamos un poquito más optimistas. Tenemos cómo salir de esto. Me voy a quedar con ese titular y de verdad pues le agradezco Ricardo. Ricardo pues es economista y aquí nos ha dado lecciones incluso de esos análisis periodísticos. Créame que acá lo seguimos con sus columnas. La de Ecopetrol, quiero decirle que me encantó. Más que una columna de opinión, parece un reportaje serio con cifras y datos de lo que está pasando y de lo que pasó ahí en Ecopetrol en los últimos días. Ricardo, muchísimas gracias y lo vamos a invitar, pero aquí ya presencial para que hagamos una charla ya y nos tomemos un café acá, incluso en el grupo, con la gente del grupo y que también lo hagamos en vivo. Por supuesto, encantado. Bueno, muchísimas gracias. Es Ricardo Ávila, economista, miembro de la Junta Directiva del Grupo Energía Bogotá. En Grupo es Mejor. Grupo Energía Bogotá coloca bonos por $500 millones en el mercado internacional. El Grupo Energía Bogotá anunció la exitosa colocación de bonos por $500 millones en el mercado internacional de capitales, reafirmando su acceso a una de las fuentes de financiamiento más profundas y competitivas del mundo. Los recursos a 10 años se destinarán a financiar parcialmente el Plan de Inversiones 2023-2027, enfocado en fortalecer la infraestructura eléctrica y expandir el acceso al gas natural, pilares de la transición energética justa y del desarrollo social en la región.
Con 3 años de operación, Enlasa se consolida en el mercado de la transmisión de energía eléctrica en Colombia. Presente en más de 180 municipios, Enlasa, filial de transmisión del Grupo Energía Bogotá en Colombia, llegó a su tercer año, superando los 4.200 kilómetros de líneas entre activos en operación y proyectos en ejecución. Hoy Enlasa conserva el 20% de participación en ingresos del sistema de transmisión nacional, consolidando su posición en el mercado y manteniendo firme su apuesta por la transición energética del país. En la actualidad desarrolla 10 proyectos que estarán entrando en operación progresivamente hasta 2027. Cálida, filial del Grupo Energía Bogotá en Perú, alcanzó 77 puntos sobre 100 en la evaluación de sostenibilidad corporativa 2025 de SIP Global, aumentando 4 puntos respecto al año anterior. Este resultado refuerza el posicionamiento de la compañía como una empresa comprometida con la sostenibilidad y una gestión responsable con impacto positivo. En Perú, Cálida lleva gas natural a 2 millones de hogares y apuesta por continuar llevando gas a diferentes regiones del país mientras sigue diversificando su portafolio de soluciones para los clientes. ¿Sabías que en Perú el Grupo Energía Bogotá es número 1 en distribución de gas natural con sus empresas Cálida y Contugás y es líder en transmisión de energía eléctrica con Electrodunas, Cantayoc y Perú Power Company? De la mano de estas empresas del GEP, se sigue consolidando como una multilatina que apuesta por la transición energética justa en los países donde hacemos presencia.